cuán importante es para la llamada justicia social el acceso a la justicia en Chile, digamos desde el punto de vista más filosófico y de doctrina de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha considerado que en un Estado social de derecho el énfasis fundamental está dado por que todas las personas que integran el Estado puedan acceder a los tribunales en demanda de la satisfacción de sus pretensiones. Existen diferentes aspectos que están relacionados con esto y fundamentalmente nosotros lo hemos relevado en 3 o 4 puntos cardinales. El primero de ellos es el acceso, que significa bajar las barreras que existen en la actualidad de la complejidad de los procedimientos judiciales, la participación de los letrados y los procedimientos para poder posibilitar el entendimiento y que no sea una caja negra el procedimiento y lo que antecede a este para poder acceder a la justicia. Este es un verdadero acceso, pero está relacionado con el hecho de que las reformas que se introduzcan a la justicia efectivamente contemplen formas de solución de los conflictos y no única y exclusivamente que los jueces decidan los conflictos sin importar las consecuencias que estos tengan. Creemos que hay que variar lo que es la solución y no la resolución o decisión de los conflictos. Son cosas muy distintas y muy diferentes. También en un sentido de acceso está lo que se refiere a la verdadera posibilidad de que las personas lleguen ante una instancia que les permita plantear sus conflictos, que en la actualidad no existe. Y también en cuanto al acceso, nosotros pensamos que el conflicto en sí mismo no es malo. Se debe educar a la población desde los primeros años de vida y en todos los conflictos sociales que un tercero puede mediar, puede facilitar lo que es la solución de los conflictos y que tenemos que acostumbrarnos a que los conflictos, todos ellos, tienen solución. No solamente deben llegar a un punto crítico en que no se vea la alternativa para la cual se debe solucionar lo que están distanciando a las partes, porque es lo peor en un sistema democrático que los integrantes del Estado no vean una esperanza y que no esté legitimado el Estado como el mejor, mayor y el oportuno resolutor de los conflictos, pero no única y exclusivamente por la vía de los tribunales. En segundo lugar, cuando ya llega a los tribunales del conflicto, creemos que debe comprender quien concurre a los tribunales todo lo que es el tratamiento que hacen estos del conflicto, que hay una parte en que se expone al tribunal los puntos de vista, después en que las partes tengan la posibilidad de ofrecer, de entregar lo que ellos tienen como fundamento de prueba, pero también que puedan hacer aportes en cuanto a su visión de lo que es la solución que ellos están buscando realmente para que el juez la tenga en consideración. Entonces, tiene que abrirse una cierta instancia en que se escuche a los interesados de aquello en lo que estarían satisfechos que dijera el juez, que muchas veces es muy distinto a lo que estos piensan, porque lo que se traduce en el texto es muy distinto muchas veces a la misma percepción. ¿Esto por qué es? Porque nosotros pensamos que quien es parte del conflicto debe tener el mayor derecho a pronunciar las bases de lo que es la solución. También creemos que la oportunidad y la calidad y la comunicación y el lenguaje, el mensaje, son aspectos que deben tenerse en consideración a la hora de resolver. Pero cada uno de ellos puede tener un desarrollo y por eso simplemente enuncio los títulos porque ya es más claro lo que cada uno de ellos comprende. Me querría detener única y exclusivamente en el mensaje.
cada uno de los destinatarios de la decisión deben de alguna manera tener completa claridad qué es lo que le quisieron decir con el fallo. No debe haber complicación, o por último, si la hay y es necesaria, de alguna manera debe haber alguna parte destinada a lo que son los contendientes o las partes, porque es indispensable que haya una satisfacción en el lenguaje comprensible para cada una de las personas. No es posible que nosotros estemos entregando un mensaje que necesita traductores, ya sea el abogado, o ya sea el periodista, o ya sea otra persona, porque la información, los hechos, va con una valoración que muchas veces no es la que quiere entregar el juez. Con eso creo que está tocado el ambiente nuclear, pero en todo lo anterior, lo que es lo más fundamental que debe tenerse en cuenta es que se debe satisfacer la demanda social que hace la gente, por cuanto lo que pide es tener acceso al sistema y entender el sistema, a lo mejor, y que se le dé la posibilidad de ser escuchado. No le importa tanto la decisión como la consideración en cuanto a las personas, porque con eso se está respetando su dignidad y se le está dando la relevancia que el sistema tiene el deber de entregar a las personas. Ese proceso que pareciera ideal, tratar de hacer accesible la justicia a todos, tiene algunos bemoles evidentes. Ha habido crítica desde la academia hasta organismos sociales desde el clasismo en la justicia. Dentro de esto, FENADAG, que atienda a los más pobres, es decir, aquellos que no pueden pagar abogados, también quieren ser escuchados, pero quieren decisiones a favor o en contra, pero quieren justicia, ¿no? La justicia. Un solo ejemplo, a nivel nacional existe por obligación la figura de las oficinas de atención a víctimas de delitos violentos en general, ¿no? Y solamente hay cobertura en 20 de las 346 comunas en Chile. Entonces, eso influye en que la gente judicialice mucho y influye en el clasismo, es decir, que hay gente, los pobres, los que no pueden pagar el abogado o que no lleguen a la fiscalía, no pueden acceder hoy en Chile. Yo creo que la conflictividad es mayor que la conflictividad penal. Yo creo que la conflictividad va a temas relevantes para el Estado, como los temas medioambientales, proyectos de inversión, los pueblos originarios, los grupos vulnerables, los asuntos de familia, los asuntos civiles, los asuntos penales. Es una conflictividad que no está radicada única y exclusivamente como en las pequeñas causas, sino que las personas tienen derecho a participar en toda la conflictividad. En segundo lugar, creo que efectivamente hay un tema que está relacionado con las clases sociales, y aquí en Chile se ha dicho que hay una justicia de clase porque se da preeminencia fundamentalmente a lo que es la protección del derecho de propiedad, los intereses económicos o de esta naturaleza que está reflejado en la legislación y que los jueces tienen la obligación de aplicarla, y que se ha permeado un poco, o se ha de alguna manera aquilatado o equilibrado con lo que son las garantías fundamentales. Pero indudablemente que hay una respuesta estatal generalmente basada en los intereses que se plantean y que al final del día, casi todos o la mayoría, se traducen en cuestiones económicas. En Chile incluso hay una simplificación de los procedimientos basada en la cuantía de ellos. Incluso existió la factibilidad de incorporar una barrera o un filtro en la Corte Suprema determinado por la cuantía de los negocios, lo que refleja el sesgo económico y no la naturaleza del conflicto, tampoco la importancia que el aspecto económico puede tener para una familia versus la que puede tener para otras personas. Entonces, indudablemente está marcado por la incidencia económica
Y lógicamente, quien tiene mayores posibilidades económicas, también tiene mayores posibilidades de tener una buena defensa. Y quien no tiene recursos económicos, también se va a ver mermada su capacidad de defensa y la calidad de ésta. Eso parece que es indudable. Y para quien no es problema el dinero, tampoco es problema judicializar todos los conflictos. Pero para quien es un problema el dinero, va a pensar mucho en la judicialización de un conflicto, y esa persona va a poder ser presionada con mayor incidencia o insistencia, o de alguna manera con mayor efectividad en la presión, que aquel al cual no le interesa el resultado en su aspecto económico. Entonces también la conflictividad que no llega a los tribunales no es que estén satisfechos muchas veces con el resultado, sino que han sopesado que el bienestar económico de una mala solución es preferible a esperar una solución que no va a llegar oportunamente. Hacer la pérdida, dice usted. Entonces, prefiere hacer la pérdida por un beneficio inmediato a la posibilidad de un beneficio mayor en el largo tiempo, que puede que no se dé también. Pero entonces, por eso es que resulta muy alentador y que el legislador considere estas instancias tempranas de mediación, como ocurre en la justicia laboral, cuando el juez le explica fundamentalmente al trabajador la alternativa y también al empleador, y que eso se tenga en consideración para los posibles arreglos que lleguen las partes. En el caso, una cosa es la propiedad, pero otra cosa es cuando la vida humana, la integridad, la psicología, el poder estar tranquilo en el vecindario. Y cuando yo hablo de injusticia social de los pobres, me refiero no solamente a la propiedad, digamos, o a lo económico, sino que también al delito, ¿no? a lo penal, más que lo civil. Entendí y comprendí, pero lo que trato de decir yo, que generalmente todo va a tener mayor incidencia en lo económico, porque se persigue el hurto, el robo, porque afectó la propiedad. Se persigue muchas cosas que están relacionadas con la cuantificación económica, por la peligrosidad que puedan representar para toda la sociedad, pero para algunas personas en particular, lo que es la delincuencia. Y tenemos que, en lo que se refiere a la justicia de familia, en lo que se refiere, en definitiva, podríamos decir hasta que la justicia ordinaria es una justicia de menor cuantía, porque todo lo que es la conflictividad mayor pasa a arbitraje, o hay de alguna manera otros tipos de justicia que obtienen las personas con mayores recursos económicos. Pero lógicamente esa conflictividad a la que usted se refiere, a la conflictividad social propiamente tal, nos llega a los tribunales. Esa está fuera de los tribunales. Son instancias que el legislador chileno no ha entregado a los tribunales, por cuanto los problemas sociales propiamente tal no pueden ser abordados en su integridad, sino que se abordan por cada conflicto en particular. Entonces no puede solucionarse toda la conflictividad que tenga un barrio con una intervención de un barrio, o de la delincuencia en un barrio, porque los tribunales miran caso a caso y ni siquiera miran al contexto de toda la persona, sino que va mirando cada una de las actuaciones de las personas. Entonces, es muy difícil que los tribunales puedan realizar una cuantificación social del problema y dar una respuesta, pero sí el legislador debiera generar medios o alternativas para que la persona, por otros medios distintos a los tribunales e incluso con anticipación a esto, puedan dar una respuesta en relación a estos temas, y que muchas veces son de menor incidencia, pero que afectan en mayor medida a un grupo de personas que necesitan de esa respuesta. Uno de esos grupos, por ejemplo, son las mujeres víctimas de violencia. Muchas, uno lee en la prensa, son mujeres que fueron asesinadas, bueno, que terminan, digamos, en homicidio, ¿no? El fin de la vida, pero muchos casos dicen que no se activó alguna medida cautelar porque no hubo acceso a un abogado, porque no había dónde ir, no se podía pagar el abogado.
¿Eso es injusticia social o es clasismo? No, yo creo que no me atrevería a decir que es injusticia social y tampoco es clasismo. Lo que ocurre es que la respuesta la debe dar tempranamente la justicia para entregar una medida de protección, pero la intensidad de esa medida de protección siempre va a poder ser afectada por quien tiene la voluntad expresa de delinquir. Es difícil extraer a una persona del seno de la sociedad para darle protección, que sería la única forma de resguardar en un 100% la integridad física. Entonces, en ese caso, estamos afectando a las víctimas por lo que pueda hacer el victimario. Y los tribunales, entonces, lo que hacen es dar las medidas que el sistema ofrece, pero que muchas veces no son tan efectivas. El aspecto fundamental en la violencia de género o en otras para las clases vulnerables o para las personas vulnerables en general ha ido de la mano de una preocupación fundamental por las víctimas, pero para dar una ayuda más efectiva en relación a cada caso de lo que necesita y requiere. Una atención especial al conflicto, a la naturaleza, y poner atención en lo que decíamos antes de lo que se está solicitando. Si nosotros no ponemos atención en eso, la medida que se adopte cuando es estándar, en definitiva, pasa a ser formal. Y por eso es que resulta indispensable el derecho a la audiencia y que la persona pueda expresar también su opinión en cuanto a lo que está buscando del tribunal. Y que el tribunal pueda entregar aquello que la persona también le está solicitando. No lo que él cree que es lo más adecuado, sino que lo que se necesita para proteger a la persona específicamente. Ministro, ¿cuáles son las barreras procesales que más enfrentan hoy las personas más vulnerables en Chile en los tribunales? Yo diría que el entendimiento del sistema. Es decir, las personas vulnerables no entienden el sistema. Lo único que saben es que hay una persona que ejerce el papel de juez, y en algunos casos ni siquiera eso, y que es el que les va a solucionar su problema, pero en realidad no conocen ninguno de los mecanismos que están inmersos en él. Entonces, cuando llega una decisión, no les satisface, sea que le hagan caso o no le hagan caso a lo que están pidiendo, sea que le accedan o no le accedan. Pero ¿y los abogados entonces? ¿Cuál es la responsabilidad ética de los abogados en el sistema? Es que el problema está en que los abogados no entienden que su papel sea explicarle a su cliente lo que han decidido los tribunales. Lo que ellos entienden que su papel es transmitirle la solución del tribunal al caso concreto. Pero no se toman el tiempo de explicar cada uno de los contornos de lo que es la decisión judicial, porque también tienen una infinidad de casos y no pueden darle a uno mayor tiempo porque le están restando a otro. ¿No es problema de formación, como dijo un colega suyo, por ejemplo? ¿Se sumaría? No diría que haya un problema de formación, porque la formación no la hacen las universidades, que estoy hablando de formación valórica. La universidad le entrega un conocimiento. La formación la hacemos toda la sociedad, y si la sociedad está siendo de alguna manera complaciente, vamos a tener personas que también van a entender que la respuesta de la sociedad no va a ser tan drástica y por lo tanto se van a comportar de una manera complaciente. Y los índices de delincuencia pasan también por eso, o los índices de violencia pasan también por eso. Cuando nosotros escuchamos que la autoridad entiende, por ejemplo, que están combatiendo la delincuencia porque ya no hay 1.800.000 delitos, sino que hay 1.750.000 delitos, estamos mal. Porque si bien es cierto, el índice cero de delincuencia es inalcanzable, yo creo que nadie quiere ser parte del índice de la delincuencia, sea de 100 o sea de 1.000.000. Es decir,
hay que tener como aspiración que no exista delincuencia por una anticipación o que ésta pueda ser controlada mediante la represión. Pero en realidad nosotros tenemos índices de sanciones de lo que es la delincuencia en nuestro país que están por debajo del 5% y en algunos casos llega a menos del 1%. Entonces, parece que el enfoque va a la formación de las personas para evitar la delincuencia que en la represión. Entonces ya no se trata de un problema valórico de los que auxilian, sino que se trata de un problema valórico de los que delinquen. Si tenemos una población instruida, bien formada, no va a importar... ¿Con justicia social? Con justicia social, no va a importar el comportamiento de los abogados, porque el comportamiento de los abogados ya va a pasar de tener la incidencia que tiene en la actualidad. Si bajamos lo que es la delincuencia en general, que es a lo que se aspira en casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo, que es una quimera, sé que es medio imposible, pero de esa manera hay que enfrentarlo por todos los medios de prevención que estén al alcance. Última. Usted habló de que los legisladores debían pensar en otras instancias justamente para hacer más accesible la justicia, más facilitadora, mediación, habló en algún momento. Eso significa pensar, significa cambiar sistemas y significa dinero. Y aquí me sumo a la pregunta gremial en virtud del marco de esta entrevista. FENADA, o sea, los trabajadores, que son 2.000, es un sistema que está soportado por estudiantes en práctica, que pasan 6 meses y son los que atienden a los más pobres para tratar de dar asesoría en todos los frentes, y además integral. Estuvo 46 días en paro, por ejemplo, tratando de solicitar lo que se requiere, más recursos. ¿Es esa la solución? ¿Recursos y patalear y buscar y tratar de ser escuchado? Sí. El problema es que en nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a que los problemas tienen dos tipos de solución, que es una solución consensuada o apurar la crisis. Entonces, por medio de las demandas y los paros se apura la crisis, se genera un conflicto. Y la autoridad no entiende si no es ante una crisis o un conflicto que debe ahora resolver. Y es lamentable porque creo que la conversación y el diálogo que antecede a la crisis es como mejor se solucionan los conflictos. Pero creo que los recursos deben estar proporcionados adecuadamente para que la mayor cantidad de personas dentro del Estado pueda de alguna manera llegar a soluciones justas. Y yo creo que las soluciones justas es que en la cual la asesoría aparece indiscutidamente como lo más relevante. Y si no hay una asesoría informada y de calidad, en realidad lo que es la garantía fundamental del asesoramiento por letrado pasa a ser más formal que sustancial. Y lógicamente que en nuestro país no hay un diagnóstico conocido que nos haga reaccionar para poder determinar: esta es la realidad con la que se enfrenta la gente, esta es la realidad precaria con la que se enfrenta la gente, esta es la realidad que se demanda ahora y no mañana una respuesta. Por cuanto se ha dicho, no lo digo yo, que muchas veces la gente que es más vulnerable no tiene tanta presencia como la gente que tiene mayores recursos, y eso queda reflejado, por ejemplo, en que
se estableció lo que es los tribunales ambientales en Chile desde hace bastante tiempo, con bastantes recursos, porque se pensaba, teniendo en cuenta lo que era la presencia en los medios de comunicación, que se habla de la judicialización de los problemas ambientales, y en realidad durante toda la vida de los tres, desde que han sido creados los tres tribunales ambientales, nos llega, en estos 3 o 4 años, nos llega a 500 la cantidad de casos. Entonces hay toda una infraestructura que está establecida para atender una cantidad mínima de casos en que le ha dado importancia por la cuantificación económica que representa. Pero esa misma atención no se ha puesto para atender a una cantidad de personas que está requiriendo otras clases de justicia especializada, como es una justicia comunal, como es una justicia integral del conflicto, y que los juzgados de policía local han pasado a ser simplemente tribunales que se preocupan de lo infraccional y no a entregar soluciones adecuadas a las personas en su comunidad. Yo felicito la iniciativa de ustedes en orden a sensibilizar todo lo que es el actuar de la sociedad y de las autoridades fundamentalmente, para que de alguna manera se comprenda que el aspecto económico en el equilibrio fiscal no es lo más relevante, sino que efectivamente la sociedad y todos los integrantes de la sociedad queden más conformes con el sistema de justicia que ha creado y establecido el Estado. Muchas gracias por la entrevista.